Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar a la mejor toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Crystal Report Extended Interchange. Utilización de prompts en los reportes de Crystal Reports. Los prompts o peticiones son parámetros que son ingresados por el usuario y que permiten modificar o alterar el comportamiento de los informes. La información de los reportes en Crystal Report no es de interés de todos los usuarios. El uso de peticiones o prompts junto con los reportes en Crystal Report permite modificar el comportamiento de los informes de modo de mostrar información selectiva en base a los valores de las peticiones o prompts que ingresa el usuario. En Crystal Report existen dos tipos de prompts o peticiones: los prompts estáticos y los prompts dinámicos. Los prompts estáticos permiten manejar valores constantes que están a disposición del usuario y que no cambian con el tiempo. Estos valores pueden ser ingresados por el usuario para modificar el comportamiento del reporte y pueden ser seleccionados de una lista fija de valores que se muestra al usuario o pueden ser ingresados directamente. Un prompt o petición en Crystal Report es un elemento que está basado en una interfase de ingreso de datos en la que el usuario establece el valor de un parámetro que va a ser utilizado por el reporte. Los valores de un parámetro no se especifican sino hasta el momento en que el reporte se ejecuta. Las peticiones o prompts pueden incluir, como ya se ha dicho, una lista de valores constantes de la cual el usuario puede seleccionar o pueden ser ingresados directamente a través del teclado. Los parámetros que son ingresados a través de estas interfaces de peticiones pueden ser de distintos tipos o pueden tener distintos formatos. Así tenemos que pueden ser booleanos, monetarios, parámetros tipo fecha y hora, parámetros numéricos, parámetros carácter o parámetros de hora. Las solicitudes de las peticiones a través de campos de texto se pueden hacer a través de campos con una longitud máxima de 4 líneas, cada una de estas con entre 70 o 60 y 70 caracteres de extensión por línea. En total, el texto para las peticiones no debe superar los 254 caracteres. Para esta lección vamos a trabajar con un reporte que ya lo hemos desarrollado en lecciones anteriores, que muestra las ventas por país y territorio. Vamos a crear un prompt o una petición que permita al usuario determinar cuáles van a ser los países que van a ser mostrados en el informe. Para esto vamos al explorador de campos, al directorio Parameter Fields y creamos un nuevo campo de parámetros. Damos un nombre al parámetro, determinamos el formato de datos, en este caso es un formato de tipo carácter. Le indicamos al sistema de que este va a ser un parámetro de tipo estático, porque los valores van a ser constantes, no van a cambiar en el tiempo. En este caso, los valores van a estar asociados a un campo, que es el campo de país, dentro de las tablas que nosotros estamos manejando o dentro de los datos fuentes con el que estamos trabajando. Vamos a la ventana Value Field e identificamos de nuestra tabla o nuestras tablas el campo que está asociado al parámetro de petición. En este caso es el campo de Country Range Code, que identifica al país.
A continuación, el campo de descripción del código no lo tocamos porque este campo no viene con un campo de descripción de país. Nos situamos en el botón de acciones y le indicamos al sistema que agregue todos los valores de la tabla de la base de datos que está asociada al campo Country Range Code. Al hacerlo, el sistema carga toda la información del campo Country Range Code, la carga al sistema y se la asigna para que esté disponible para este parámetro de petición. Podemos agregarle aquí la descripción de cada uno de los códigos. En la parte inferior podemos ver la sección de opciones. Le indicamos aquí el texto para el ingreso de las variables o parámetros de petición. De esta manera le indicamos aquí si la variable solicitada va a estar acompañada de la descripción, si va a haber un valor por default, si va a permitir valores custom, es decir, ingresados directamente por el usuario, si va a permitir valores múltiples, en este caso sí, porque vamos a ingresar más de un país, si va a permitir valores discretos, en este caso estos valores son discretos, si va a permitir rangos de valores, en este caso no hay rango de valores, si hay longitud mínima o máxima en los valores, etc. Una vez hecho esto, le damos a aceptar. Ya creado el parámetro de petición, vamos al experto de selección y le indicamos al sistema que vamos a trabajar una configuración de selección asignada al campo Country Range Code de país. Le indicamos que sea igual, en este caso que sea igual a el valor del parámetro de petición o de prompt X país que acabamos de crear. El sistema lo que va a hacer es que va a seleccionar, va a filtrar todos los países que sean iguales al valor del parámetro de petición creado. Así tenemos que el sistema, cada vez que ejecutemos el reporte, va a abrir una ventana para el ingreso del parámetro de petición. Podemos decir que muestre Alemania, que muestre Inglaterra y que muestre Estados Unidos discriminando a Austria. También podemos hacerlo directamente si es que digamos, si quisiéramos digitarlo directamente, lo podríamos hacer así. Ok, una vez hecho esto, le damos OK. El sistema nos indica si vamos a actualizar los datos del informe. Al darle sí, podemos observar que el sistema ha filtrado y ha mostrado información de ventas solo para los países seleccionados: Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, discriminando Austria. Ahora vamos a ver lo que son las peticiones de tipo dinámica o los prompt dinámicos. Un prompt dinámico conecta los parámetros de petición a las fuentes externas de datos. A diferencia de los prompts estáticos, nosotros en donde capturamos los datos de un repositorio de datos fijos, en los prompts dinámicos nosotros podemos conectarnos a fuentes de datos externas, de modo que cuando varíen en los registros de estas fuentes externas, inmediatamente se queda actualizado los parámetros de petición. Vamos a ver cómo. Vamos a crear un reporte de tipo matriz que se conecte a nuestra base de datos Extreme, a la tabla de clientes.
que muestre en el área de columnas los países y en el área de filas las regiones. En el área de valores las ventas del año pasado. Podemos ahora filtrar los registros para trabajar con algunos países como España e Italia. Y vemos los resultados. Acomodamos la salida del informe ampliando los campos. Podemos ahora comenzar a definir los parámetros de petición o los prompts de tipo dinámico. Para eso vamos al explorador de campos, el menú contextual. Primero nos ubicamos en el directorio Parameter Field. En el menú contextual seleccionamos New y comenzamos a seleccionar. En este caso vamos a crear nuestro parámetro de petición dinámico asociado a país. Definimos el parámetro con un nombre, un tipo de dato que es string. En este caso le indicamos que va a ser un parámetro de tipo dinámico que va a estar asociado. Los valores que va a contener este parámetro de petición van a estar asociados a campos nuevos que van a venir de el campo de la base de datos de cliente, el campo country, para lo cual se crea una variable X país. Le indicamos también aquí que, bueno, el texto para solicitar el parámetro de petición será ingrese país. Van a ser parámetros con valores múltiples porque vamos a ingresar más de un país, y fundamentalmente es eso. Le damos OK. Luego con el administrador de selección eliminamos estos filtros que tenemos aquí y creamos uno nuevo que esté asociado al país, de modo que sea igual al valor del parámetro de petición que acabamos de definir, que es el que va a ingresar el usuario al ejecutar el reporte. De modo que aparece esta ventana y va a aparecer siempre que nosotros ejecutemos el informe o hagamos un refresh, una reactualización del informe. Aquí nosotros podemos seleccionar los países con los que vamos a trabajar, como lo hemos hecho hace un momento. Vamos a trabajar con Italia y con España. Al hacerlo, el sistema actualiza los datos y me muestra los valores asociados. Si actualizo esto, actualizo el informe, puedo cambiar mis filtros, en este caso de país. En vez de trabajar con España, pero ahora voy a quitarlo y voy a trabajar con Brasil, y ahora tenemos nuestro reporte actualizado de esta manera, tanto Brasil como Italia. Si nosotros vamos, como podemos ver en la pantalla, vemos que una de las regiones de venta de Italia es Lazio, aquí. Si nosotros hacemos mantenimiento a los datos de la base de datos de Access, nos situamos en la tabla de clientes para ver todos los campos de la tabla de clientes. Hacemos un filtro para Italia, o si eliminamos, mejor dicho, todos los registros de venta de Italia, así. Nosotros en el informe, al ejecutar
nuestro, digamos, al ejecutar nuestra interfase, ¿no?, de petición de parámetros, queremos ir a buscar Italia para poder incluirla en nuestro reporte y no la vamos a encontrar porque esta ya fue eliminada. Es decir, los parámetros de petición que están asociados al país están conectados y se actualizan directamente de la tabla externa a través de los parámetros dinámicos. En este caso, al no haber el registro de las ventas de Italia, no lo podemos incluir. Podemos incluir otros como Japón y Brasil en este caso. La otra funcionalidad que se va a ver en esta lección es la de parámetros de petición en cascada. Cuando tenemos registros cuyos valores están asociados a distintos niveles de grupos, como por ejemplo las ventas asociadas a ciudades que están asociadas a regiones y las regiones asociadas a países, si nosotros queremos configurar los registros para que puedan ser seleccionados en base a parámetros de petición, considerando estos agrupamientos o estos niveles de relación, tenemos en estos casos que construir parámetros anidados o escalonados. Para esto, igualmente, entramos a nuestro directorio campos de parámetro, creamos un nuevo parámetro de petición que le vamos a llamar país y región, porque vamos a proceder a configurar un parámetro que solicite primero el país y después la región. Es decir, considerando que las regiones que van a aparecer van a ser configuradas a partir del país que nosotros ingresamos. Estos grupos de parámetros van a ser de tipo string. Nosotros vamos a indicarle que es un parámetro dinámico. Acá le vamos a indicar en la parte de valor que el primer nivel del parámetro va a estar asociado a los países, para lo cual va a crear esta variable así, y el segundo nivel va a estar asociado a las regiones, para lo cual el sistema va a crear otra variable de esta manera, es decir, uno para el país y otro para la región en forma escalonada. Yo le puedo indicar al sistema acá un texto para el ingreso de los valores. Por ejemplo, para la variable país le voy a poner ingrese país. Este va a ser un parámetro que va a tener valores múltiples, porque vamos a ingresar más de un país. Son parámetros de tipo de valores discreto. Y el otro parámetro, que es el de región, igual va a tener un texto y igualmente va a permitir el acceso a valores múltiples, porque vamos a ingresar seguramente más de una región por cada país. Hecho esto, el sistema, como ven en el área de explorador de campos, en el directorio de campos de parámetro, el sistema ha creado dos variables, dos parámetros de tipo PRON dinámicos. Lo que hacemos ahora es, en el administrador de selección, eliminamos la configuración primera que teníamos y vamos a asociar al campo país primero el parámetro de petición inicial asociado a país, que es este, y en segundo lugar la región, que va a estar asociada también al otro parámetro que es región. Hecho esto, podemos observar que el sistema nos muestra la interfase de captura de parámetros de petición, donde podemos ingresar primero los países,
Supongamos de que vamos a trabajar con Canadá y que vamos a ingresar acá. Inmediatamente aparecen las regiones de Canadá en la parte inferior, y después vamos a trabajar con Inglaterra, así. Entonces podemos después elegir con qué regiones vamos a trabajar en nuestro reporte, así. Actualizando los datos, podemos ya tener los valores de las ventas para esas variables de petición seleccionadas, primero el país y después la región que está asociada a los países ingresados.